Ok, se inicia grabación, entonces te doy la palabra, César. Adelante. Bueno, buenos días compañeros, en el día de hoy pues les vengo a hablar sobre las estructuras de datos, más específicamente de las listas enlazadas. Como agenda de la presentación, primero haremos una pequeña conceptualización acerca de las estructuras de datos, pues posteriormente haremos énfasis en la teoría de las listas enlazadas, qué puedo hacer con ellas y unos ejemplos. A ver, estructura de datos. ¿Qué es una estructura de datos? Pues una estructura de datos son las distintas estructuras que utilizamos para representar la información en un ordenador. Por ejemplo, estamos construyendo, no sé, una aplicación que sirva para representar datos de una biblioteca. Pues utilizamos estructuras de datos no solo para representar, ya serían los datos de un libro, sino también la colección de los libros que tenemos en el sistema. Posiblemente ya aquí todos conozcamos los arrays. O sea, son un tipo de estructuras de datos que nos permite representar una secuencia de elementos del mismo tipo, de forma ordenada y por medio de un índice. Bueno, listas enlazadas simples. Pues la lista enlazada simple no es más que una estructura que permite representar un grupo de elementos presentados como una secuencia. ¿Es un arreglo? Pensarán, pues no, tiene algunas diferencias. Dentro de una lista enlazada podemos guardar un grupo de elementos que sean del mismo tipo. Por ejemplo, enteros o en realidad cualquier otro tipo de datos, ya sea una cadena de caracteres o una clase Java, etc. Bueno, lo que tenemos que hacer es introducir nuestro objeto dentro de una estructura llamada nodo. La cuestión es que los nodos tienen punteros que les permiten apuntar a otro nodo. Por ejemplo, el nodo 32 apuntando al 24 y el 24 al 16. En conclusión, esto realmente es una lista, un grupo de nodos apuntados entre sí, donde tenemos un nodo principal a cual le llamamos cabeza, que en este caso es el 32. Bueno, en realidad es el único que tenemos que conocer para poder trabajar con una lista. Ahora bien, ¿cómo podemos acceder al resto de nodos? Simplemente accediendo al punteo siguiente de cada uno de los nodos. El 32 es la cabeza, luego accedo al siguiente de la cabeza, que es el 24, luego al siguiente del siguiente de la cabeza, que es el 16, y así sucesivamente. A ver, a lo que no es cabeza, pues usualmente se le llama cola. Y como ven, las son listas. Por ejemplo, la cola de nuestra lista es otra lista que tiene su cabeza y su cola. Y su cola, que a su vez es otra lista. Y así sucesivamente hasta llegar al último elemento, cuyo elemento apunta a nada, pero usualmente es una lista vacía. Bueno, veamos qué podemos hacer con las listas. Bueno, esta es una estructura llamada libro que contiene pues, un nombre, un autor, un ISBN, un libro normal. Y esta es una lista de libros que contiene una cabeza que es libro y una cola que es el resto de la lista. Y esa cola es otra lista que puede tener otra cabeza y otra cola. Pero también puede ser una lista bueno, también puede ser una lista vacía. En este caso tiene un valor de null. Siempre que utilizamos cola como nulo, haciendo referencia al último elemento de la lista. Por lo tanto, esta sería como la forma más general que se utiliza para guardar listas en lenguajes funcionales. Pero existe una forma más fácil de guardar elementos en una lista y pues es utilizando dos estructuras.
Por un lado, una estructura llamada nodo, es parecida a la que les expliqué anteriormente con un elemento siguiente, y una lista que lo único que contiene es una cabeza, cuya cabeza es un puntero básicamente al primer nodo. Lo bueno de estas listas es que puede tener más elementos en su estructura, como por ejemplo podemos, no sé, introducirle, no sé, la longitud o cualquier otro tipo de dato que necesitemos. ¿Qué más puedo hacer con las listas? Podemos crear un nodo. Por lo menos, una función que a partir de un libro nos devuelve un nodo. Simplemente tengo que coger un nuevo nodo, ponerle como elemento el elemento que queremos meter en el nodo y hacer que su siguiente valga nulo. ¿Por qué? Porque no sabemos a qué apunta. Así que por si acaso, pues que apunta a nada. Por último, lo devolvemos y ya estamos listos. ¿Qué más puedo hacer con las listas? Pues puedo recorrerla. Para recorrer una lista tendremos que acceder a cada uno de los elementos de ella, empezando por el primero y terminando por el último. Por ejemplo, yo puedo representar mi biblioteca de libros con una lista y puedo acceder al primero guardado en mi lista. Simplemente pues accediendo a la biblioteca punto primero, con esto accedo al nodo y si accedo al elemento puedo acceder directamente al libro. Bueno, ¿existe alguna forma en la que podamos recorrer la lista de una manera más, por decirlo así, más flexible? Bueno, podemos recorrer los elementos en un bucle del primero al último. Ahora bien, ¿cómo sabemos que ya llegamos al último nodo? El último elemento va a ser el que apunte a null. Por lo que tenemos que hacer es un bucle que recorra cada uno de los elementos hasta que se encuentre un siguiente que sea nulo. Por ejemplo, una función que recorra una lista L. Necesitamos un puntero para poder ir guardando la referencia de la posición de la lista en la que estamos, que inicialmente pues va a estar en cabeza. Entonces, mientras ese puntero no apunte a una lista vacía, podemos procesar el elemento apuntado por ese puntero y pasar al siguiente elemento con esa línea de actualización. Entonces, ahora, ahora puntero, pues, un segundo. Ahora puntero, mentira, puntero va a ser ahora el siguiente del puntero. Gracias a eso, si cerramos el bucle, pues vamos a ir pasando cada uno de los elementos de la lista y podemos procesar uno tras otro hasta llegar al último. Cuando procesemos el último, el puntero se actualizará por el valor nulo, porque ya es el último, no tiene nada después. Entonces, así, de esta manera saldremos del bucle y con esto terminamos nuestra función. Ahora bien, ¿cómo podemos insertar elementos en una lista? Bueno, si queremos insertar un elemento en una lista que está vacía, entonces su primer elemento será nulo. Ahora bien, basta con simplemente instanciar un nuevo nodo y asociarlo dentro del primer elemento de una lista. Y ya está hecho. Bueno, ahora yo quiero insertar elementos al principio. Entonces, tenemos una lista que tiene un primer elemento que es 32, pero yo quiero agregar un elemento antes del 32. Entonces, ¿qué hago? Bueno, instancio un nodo nuevo, hago que su siguiente apunta al primer elemento, luego actualizo el puntero primero para que apunte al nuevo primero. Es decir, cojo mi nuevo nodo, le pongo su valor, hago que apunte a la actual cabeza de la lista y luego actualizo la cabeza de la lista y listo. Bueno, insertar elementos al final. Si quiero insertar un elemento al final, pues debo recorrer la lista hasta llegar a un elemento que no tenga siguiente.
es decir, el último elemento. Cuando hayamos llegado a él, pues instanciamos nuestro nuevo nodo y hacemos que el elemento de la lista puntee al nodo recién creado. Con esto ya insertamos nuestro nuevo elemento. Ahora, insertar elementos después de un nodo. Bueno, si quiero insertar un elemento después de la quinta posición, un ejemplo. Para esto lo que debo hacer es recorrer mi lista con un puntero llamado anterior. Este puntero se llama anterior. Este puntero pues apunta al elemento anterior, al del nuevo elemento que voy a introducir. Más claro. Imaginemos que quiero introducir un elemento después del 19. Pues yo hago que anterior apunte a 19. Luego instancio mi nuevo elemento, lo voy a meter en un nodo y voy a hacer que ese nodo apunte al elemento que sigue a anterior. Después actualizo el puntero siguiente anterior. ¿Para qué? Para que ahora apunte a mi nuevo nodo y ya lo tengo insertado. Bueno, yo simplemente tengo que insertar el puntero por la derecha para que se apunte al que antes era el siguiente del anterior. Y después mover el puntero de la izquierda para que anterior ahora sea el nodo antecesor del nuevo nodo recién creado. Ahora bien, ¿cómo puedo eliminar elementos? Bueno, para eliminar elementos, pues tenemos que tener en cuenta que no podemos cambiar un puntero de valor. Tenemos que mantener siempre una referencia al elemento que queremos eliminar. ¿Por qué? Porque tenemos que liberar la memoria ocupada por dicho nodo. Sobre todo si estamos usando memoria dinámica en nuestro lenguaje de programación, ya que no nos permite hacer esto de una manera automática. Por ejemplo, voy a eliminar el primer elemento de una lista. Lo que tengo que hacer si quiero eliminar el primer elemento de una lista es usar una variable temporal para guardar el primer elemento. Luego actualizo mi puntero para que ahora el primer elemento sea el segundo elemento. Y después me voy a encargar de eliminar de memoria la variable temporal. Con esto ya basta para eliminar el primer elemento. Ahora bien, yo quiero eliminar el último elemento. Lo que tengo que hacer es acceder a la última posición de la lista y después eliminarlo de una forma parecida. Por ejemplo, esta función me permitirá eliminar el último elemento. Necesito una variable temporal para guardar el elemento que voy a eliminar de la lista, como anteriormente lo hicimos. Y pues posteriormente usar un puntero llamado nodo para ir accediendo a cada uno de los elementos hasta llegar al penúltimo. Entonces, me coloco en el primer elemento y empiezo a recorrer la lista. Cuando sé que yo he llegado al penúltimo, cuando el siguiente del siguiente sea nulo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el nodo siguiente sería el último. Y por lo tanto, el nodo siguiente sería el que viene después del último, que debe ser nulo. Entonces, mientras no sea nulo, pues continúa avanzando. Pero una vez que llego al valor nulo, lo que tengo que hacer es extraer el siguiente en la variable temporal y posteriormente eliminar el siguiente que tenga el penúltimo. De esta forma, el penúltimo sería nuestro nuevo último. Entonces, finalmente elimino mi variable temporal y con eso ya lo tengo hecho. Bueno, ahora me interesa eliminar un elemento intermedio. Todo lo que tengo que hacer es de forma parecida. Tengo que acceder a la posición anterior a la del elemento que quiero eliminar. Que sería más o menos lo que hicimos con el último elemento. Entonces, lo que tengo que hacer es actualizar el puntero de forma que la posición anterior al elemento que quiero quitar apunte al que viene después del elemento que quiero quitar. Por ejemplo,
Si quiero eliminar el elemento 21 de esta lista, todo lo que tendría que hacer es que 32 apunte como siguiente al que viene después de 21, es decir, a 19, manteniendo la referencia de 21 para poder hacer un delete cuando vaya a eliminarlo de memoria. Muchas gracias. Ok. Voy a cerrar la grabación, César, y vamos a hacer los comentarios.